Hola a todos, bienvenidos una vez más. Qué bueno es poder estar juntos en este momento para poder cantar un poco, para poder orar al Señor y también para poder escuchar el mensaje de su palabra. Hoy vamos a dar comienzo a un estudio sobre el libro de Efesios que va a abarcar varias reuniones de oración y esperamos que sea de mucha bendición para la iglesia. Ahora quisiera invitarlos a que cantemos una canción. Es un enganchado que prepararon los chicos y son el coro Porque Él vive, con el coro Cuán grande es Él. Y luego vamos a tener un momento donde nuestro hermano Miguel Sermatén nos va a leer los motivos de oración y orar por ellos. Buenas noches, queridos hermanos, damos las gracias en esta noche por permitir llegar hasta este momento. Le damos gracias al Señor por llegar a este día, Señor, el día de reunión de oración. Le paso los temas de oración por la hermana Ana Castillo, por el hermano Sergio Roja, por don Miguel Charlie, por la mamá de Roxana, por la hermana Miriam de Escobar, que damos las gracias al Señor que ya pudo regresar a su hogar con su familia, sus hermanos, y agradecido siempre por las oraciones que han sido contestadas, por el esposo y yerno de nuestra hermana Herme, por la suegra de Mariela Imaretti, por Enoc Santucho, por Teresa Esquiavo, por la clienta del negocio de Gustavo y su hijo que trabajaban en el Sanatorio Norte, por la familia Romano de Granbur, por Natalia que está embarazada de 7 meses y tiene complicación, y el sobrino de Renzo que fue operado de urgencia por problema intestinal, por Marcos y Laura, por la familia Centurión, Erwin y Marlene, y por la necesidad espiritual del mundo de conocer a Dios en estos problemas que estamos pasando. También pedimos oración por el equipo de la iglesia de Pacheco,
a su apoyo a gente, que da su apoyo a gente con adicciones, fortalece a la familia de los parientes y hermanos que tienen enfermos, por las reuniones virtuales que se hacen en diferentes iglesias, llevando siempre la palabra de Dios. Vamos a orar en esta noche, agradeciendo todas las bendiciones que Dios nos dio en este día hasta ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecido en esta noche por todo, te damos las gracias por todas las bendiciones brindadas en este día, agradecer llegar hasta este momento, Señor, para poder, por medio de tu palabra, Señor, llegar a alguna persona que aún no te conoce. Te pedimos por que sean contestadas, Señor, si es tu voluntad, todas las oraciones que hemos pedido por cada uno de nuestros hermanos. Bendice al hermano que ha de entregar el mensaje en esta noche, que sea de bendición y para cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias en todo, guárdanos en el resto de la noche, Señor. Agradecido te pedimos todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Qué bueno, hermanos, es poder cantar que porque Él vive vamos a triunfar mañana, y también poder cantar que tenemos un Dios grande, gigante, frente a todo. Cuán grande es Él, decía la canción. Y nuestro hermano también oraba por las peticiones y las situaciones que estamos pasando, y yo quisiera compartirles un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 6, y dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que así sea. Ahora, hermanos, nos vamos a disponer a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Les invito a que tengamos una meditación en la epístola a los Efesios. En Éfeso estaba una de las 7 iglesias a las que le escribe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2 y 3. ¿Cómo era esa ciudad? ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo eran sus ciudadanos? ¿Cómo era la religión que tenían ellos? Bueno, Éfeso era el centro comercial, político y religioso de la provincia romana de Asia en tiempos apostólicos. Por su posición geográfica, prácticamente a cuadras del mar, y por contar con el puerto más importante de la zona, era una ciudad próspera, era una ciudad rica. Los efesios, es decir, sus ciudadanos, no la iglesia, ellos gastaban gran parte de su dinero, gran parte de su riqueza en la idolatría. Construyeron y custodiaban el templo de Diana, la diosa de la fertilidad, a la que los griegos llamaban Artemisa. Las mujeres de Éfeso se dice que habían vendido sus joyas y donaron el dinero para la construcción del templo. Muchos reyes habían obsequiado costosos regalos, oro, plata y todo lo necesario. Uno de esos costosos regalos, por ejemplo, se dice que eran columnas para el templo. Y uno podría decir, bueno, una columna no es algo tan caro, pero sí lo eran aquellas columnas. Cada columna tenía en sus medidas 1,80 m de diámetro y 18 metros de altura. Eran 127 columnas que sostenían el techo.
y el techo medía media cuadra de ancho por más de una cuadra de largo. Era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad de Éfeso era muy supersticiosa y sus ciudadanos, la mayoría, practicaba la magia. Muchos de los creyentes, antes de convertirse, es decir, antes de ser salvos, practicaban también la magia. Tenían en su biblioteca colecciones de rollos y pergaminos con conjuros. Por ejemplo, leamos Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19 y el versículo 19. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. El comentarista MacArthur dice que estas 50.000 piezas de plata equivalían a 50.000 jornales, es decir, 50.000 días de trabajo. Cuando uno divide este número 50.000 por 365 para saber cuántos años son, da un total de más de 130 años de trabajo. Ninguna persona puede trabajar 130 años. Para jubilarse en nuestro país necesitamos 30 años de aporte. Así que estaríamos hablando de más de 4 generaciones para cubrir este periodo. Era tan grande la idolatría que tenían una industria metalúrgica para proveer los ídolos. Demetrio, uno de los plateros de aquel lugar, dice el capítulo 19 de Hechos y en el versículo 24 que en adelante que organizó lo que podríamos llamar una manifestación contra Pablo y contra el Evangelio en el anfiteatro que había en aquel lugar. Toda la ciudad se reunió para esa manifestación porque la mayoría trabajaba en esa industria. El anfiteatro era un lugar grande, pero esa ciudad, todas las personas entraban en ese anfiteatro. Dice que tenía asientos, butacas, y cabían 24.000 personas sentadas en aquel lugar. Y dice el capítulo 19, el versículo 34, que en una de las partes de esa manifestación o de ese reclamo, gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Pablo hizo escala en Éfeso cuando viajaba de Corinto a Jerusalén, regresando en su segundo viaje misionero. Eso encontramos en Hechos capítulo 18. Dice que entró en la sinagoga de los judíos, 18-19 de Hechos, y discutía con los judíos, lo que sucedía siempre cuando él se encontraba o asistía a las sinagogas. Seguramente Pablo predicó a los judíos en aquella sinagoga porque eso era Pablo, era un evangelista. Él, podríamos decir, te saludaba y cuando le contestabas ya te estaba predicando. Seguramente predicó, pero no se registran en las escrituras, por lo menos en esta parte, conversiones en aquella corta visita, en aquella visita de paso que tuvo por Éfeso. No se mencionan nuevos creyentes en aquella oportunidad. Dice el versículo 20 del capítulo 18 que le rogaron que se quedase por más tiempo, mas no accedió. Siguió su viaje. Los que sí se quedaron fueron Aquila y Priscila,
este matrimonio que vivía con Pablo en Corinto, mientras él estuvo trabajando allí, que le acompañaban en este viaje, porque también en Corinto trabajaban juntos en el mismo oficio. Seguramente se quedaron porque junto a Pablo y guiados por el Espíritu Santo visualizaron un campo fértil para sembrar la semilla del Evangelio. Dice capítulo 18 y verso 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. En una ciudad rica como Éfeso, tenían mucho trabajo en su oficio, como hemos dicho, que era hacer tiendas. Pero la Escritura no nos cuenta cuántas tiendas vendían por día ni a qué precio las vendían, sino cuenta cómo Aquila y Priscila retenían, custodiaban, podríamos decir, y exponían la sana doctrina, la verdad de Dios, lo que habían aprendido. Dice capítulo 18, versículo 26, que llegó a aquel lugar un predicador elocuente llamado Apolos. Y ellos, dice el verso 26, que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, la sana doctrina. La habían aprendido durante el tiempo que estuvieron con Pablo trabajando, estudiaron las Escrituras, escucharon al apóstol, retuvieron esa verdad y ahora la guardaban y la exponían para los hermanos que necesitaban esto y para la iglesia en especial. En una gran ciudad donde todos eran guardianes del templo pagano, como lo dicen los efesios mismos en el capítulo 19 y verso 35 de Hechos, había dos creyentes, Aquila y Priscila, que contendían ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, como lo dice Judas capítulo 1 y verso 3. Dios bendice a los fieles que retienen y viven la doctrina verdadera. Los bendice multiplicándolos. Dios, podríamos decir, da el crecimiento a la siembra y el riego de los fieles. Pablo dejó solo 2 creyentes en Corinto, pero cuando escribe la epístola, el Señor ya los ha multiplicado. Miramos, por ejemplo, Efesios, ya la epístola, en el capítulo 1 y versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El Señor los ha multiplicado. Primero eran 2, pero ahora el Señor los ha multiplicado. La multiplicación en número, lo cual era bastante grande, eran muchos los creyentes, si tenemos en cuenta el número anterior, el de 50.000, que era el valor de los libros que habían quemado. La multiplicación en número es de gran valor para interceder con oración los unos por los otros, especialmente cuando hay un hermano que está sufriendo o que está pasando por pruebas. No es lo mismo pasar por la prueba solo que con una iglesia que está intercediendo y orando en todo momento por él o por ella. El Señor los multiplicó en número. En segundo lugar, los multiplicó, podríamos decir, en semejanza a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 1 a los Efesios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. Les llama santos como Dios. En el trono de Dios se escucha esta palabra santo. Se escucha santo
Santo, santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 6 y versículo 3. Efesios capítulo 1, verso 3 y 4 nos dicen que la bendición celestial o la bendición de los lugares celestiales consiste en habernos escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los multiplicó en semejanza a Dios. Pero en tercer lugar, su voluntad o la voluntad de Dios es que se multiplique la fidelidad de los creyentes, nuestra fidelidad. En este caso, la fidelidad de los efesios. Dice versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Y ahí mismo en ese versículo 1 nos da lo que podríamos llamar la clave para ser fieles. Dice, fieles en Cristo Jesús. La clave entonces para ser fieles es en Cristo. Estar en Cristo, vivir en Cristo, obrar en Cristo. El versículo 1 nos dice que en Cristo somos fieles, fieles en Cristo Jesús. En Él, dice el versículo 4, fuimos escogidos, en Él. Dice también que en el amado, versículo 6, fuimos aceptos. También dice que en Él, en Cristo, versículo 11, tuvimos herencia. Y también dice que creyendo en Él, versículo 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El gran peligro de la iglesia es olvidarse la clave. ¿Qué problema cuando nos olvidamos alguna clave y no la podemos recordar? No podemos tenerla anotada por motivos de seguridad. Tenemos que grabarla en nuestra mente y a veces nos olvidamos. Bueno, la iglesia tiene o corre el peligro de olvidarse la clave. La clave es en Cristo. Y el peligro es dejar de estar en Cristo, dejar de estar en Dios. 30 años más tarde de que Pablo le dijera o les escribiera a los efesios y les llamara santos y fieles, el apóstol Juan les dice en Apocalipsis 2:4, has dejado tu primer amor. Habían dejado de estar en Cristo, habían dejado de estar en Dios. Por eso es bueno seguir el consejo que nos da el salmista en el Salmo 31 y el versículo 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Que el Señor bendiga su palabra y nos acompañe a leer esta epístola, este capítulo, y a meditar en su palabra, para que no solamente seamos santos, porque Él nos hizo santos, y vivamos en santidad, sino también que podamos ser fieles, porque Él lo pide así. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, hermanos, agradecemos a Dios por el mensaje de su palabra, por lo que nos ha hablado a través de esta primera parte del estudio del libro de Efesios. Y creo que lo que hemos escuchado hoy tiene que ser digno de imitar, de una iglesia que se apoya en oración, que se maneja a la imagen
o refleja la imagen del Señor Jesús y que eran fieles. Que el Señor nos permita estas tres cosas, que nos permita crecer para parecernos cada vez más, cada uno de nosotros, a nuestro Salvador, que podamos ser fieles y que entre nosotros podamos apoyarnos en oración. Vamos a dar por concluida la reunión con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque nos hemos podido reunir, escuchar tu palabra, cantar y orar. Gracias, Señor, por este tiempo y estas posibilidades que nos das. Sabemos, Señor, que quizás nos gustaría hacerlo de otra manera, pero tú lo permites así y también te agradecemos por eso, Señor, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Gracias, Padre, por todo y dejamos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.